Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a otro episodio. En este episodio vamos a hablar sobre el ritmo de trabajo y los choques culturales en el ritmo de trabajo. Porque yo soy una colombiana, trabajadora y estoy en Irlanda hace 6 años y sí que he sufrido con el ritmo de trabajo. Así que empecemos. Bueno, Reina, tú sabes, yo estoy en Irlanda del Norte y yo trabajo en el sector de ONGs y eso a veces te genera mucha curiosidad y tú me haces muchas preguntas. Cuando yo te hablo del sector de ONG, también es que hay un espectro muy grande en las ONGs y yo siento que a veces tú te me imaginas que yo estoy curando el cáncer, mi reina, y yo quisiera, pero no estoy en ese sector. ONGs también es organizaciones en donde empoderan jóvenes y liderazgo y todas esas habilidades. Eso es más hacia la parte en la que yo me muevo. Y yo estoy en una organización que se llama YMCA, es una organización mundial, he hecho voluntariados, bla, 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 toda esa historia tú yo creo que ya te la sabes. Si tienes preguntas de eso, me cuentas. Pero yo quería hoy hablarte aquí sobre el ritmo de trabajo rey y contarte un poco de mi experiencia. Cuando yo llegué, a mí me ha tocado un tiempo como de adaptación porque yo llegué como voluntaria. Yo hice como 3 meses, ni siquiera, menos de 3 meses de voluntariado, trin COVID y todo se cerró. Entonces todo ese proceso cambió demasiado a cómo iba a verse una realidad. Entonces eso fue un año. Luego el año siguiente yo empecé como staff. Y como staff, yo pues ya tenía más responsabilidades, ya veía como más la realidad del ritmo de trabajo, pero aún así, por cómo estaba funcionando todo en Reino Unido, todavía... Uy, ¿qué pasó? This is a test of emergency alert to UK service that will warn you there's a laughter in emergency about you don't need to take any action. Guau, me asusté horrible, reina, ¿viste? Es que se ve... ¿Qué es esto? Como un alert message, pero era como de test, ok. Uy, me asusté horrible. Perdón, pero no lo va a editar. Ya, volví. ¿Qué te estaba contando? Se me borró todo. Ah, bueno, Reino Unido. Bienvenido, me escuchó Reino Unido y dijo, ay, vamos a dañar el video de esa vieja. Entonces, claro, yo empecé el primer año como voluntaria, el segundo año como trabajadora, pero todavía estaba el COVID. Y en el COVID aquí hubo una figura en donde los salarios estaban pagados por el gobierno para que la gente no fuera a trabajar. Entonces, ese primer año casi no había gente. Solamente había como una otra persona, entonces digamos que yo no podía del todo como leer las dinámicas como de la cultura organizacional ni nada de eso, entonces, bueno, cuando ya poco a poco empezó a llegar más gente, yo sí que empecé a notar el primer choque cultural para mí era la cultura de los tea breaks. Y aquí hay que empezar a diferenciar muchas cosas. Está el elemento de cultura organizacional, está el elemento de los sectores, está el elemento de la cultura pues del lugar, del país y también de la demografía en la que esté. Entonces, por el lado de la cultura organizacional y del sector, pues yo en unas ONGs, pues digamos que yo no te puedo decir de todo cómo funciona una ONG, pero por lo menos en la ONG en la que yo estoy, se hay como un approach, un human approach, ¿no? Como una idea de ver al trabajador como un ser humano, no como un número. Entonces, pues tener en cuenta que hay personas que tienen problemas, que de pronto a veces no amanecen del todo bien y todo eso implica a la relación laboral y cómo yo voy a perform, ¿cierto? Entonces, eso sí que siempre estuvo presente. Y eso se había manifestado de muchas formas. Por ejemplo, lo que te contaba de los tea breaks. Entonces tú llegas y la gente inmediatamente iba a tomar té. Y yo decía, a mí, y hasta el son de hoy, yo digo, me sigue pareciendo rarísimo. Yo digo, pucha, pero té y uno no ha hecho nada. O sea, está descansando de que se acabó de llegar. Entonces, bueno, y se supone que, y mi contrato dice que yo tengo derecho a 2 descansos, uno en la mañana y uno en la tarde de 15 minutos. Y normalmente la gente lo usa para tomar el té. Esto no es del todo 100% en todo el país, pues no es como un tea break nacional, sino que cada organización tiene como esos espacios separados y esto es solamente por contrato, no es que todo el sistema laboral funcione así. Ya por sí yo dice, bueno, qué chévere. Y yo pensaba, eso funcionará de acuerdo al trabajo. Claro, yo me imaginaba, como ahorita es como tan chill, ahorita pues no hay tantas cosas, pero si obviamente es un día ocupado, pues la gente no se va a ir a tomar té. No, reina, todo lo contrario. Si es un día ocupado, la gente con más ganas se va a ir a tomar su té porque se lo merecen. Entonces, cuando ya empezó como a llegar la gente, cuando ya como que todo se fue organizando, empezó a llegar más staff, somos más o menos como 25, 28.
claro, ahí yo ya empezaba a ver un poquito más las dinámicas y la cultura organizacional y todo eso. Obviamente la cultura organizacional yo no puedo hablar mucho porque pues también sigo empleada y hay muchas cuestiones de privacidad y de confidencialidad, pero definitivamente sí que para mí, en general, yo sí noté que la gente era como lenta, o sea, para mi forma de ver yo lo veía como lento. Yo no sé si tú te has visto como, hay como un cartoon que es un señor, o sea, imagínate que tú vas como una notaría, ¿no? Como hacia a un lugar público y hay como un oso perezoso y es como así, para poner un sello, lento, esa es la impresión que a mí me da, todo era como muy lento. Entonces yo decía, bueno, ¿será acá? ¿Será qué es? Y definitivamente me doy cuenta que tiene que ver ya el entorno rural, y es que donde yo estoy, que es muy rural, donde uno va, todo se demora. La gente, nadie va con afán, o sea, como que nadie va, oh, que el siguiente, ¿no? Como ese hustle and bustle que se ve en una ciudad, no existe, es inexistente, todo va muy lento. Y es lo mismo, digamos, que en la parte laboral. Y yo decía, qué chévere, ¿cierto? Yo al principio decía, ah, no, me encanta, súper lento, pero ahí es donde yo creo que empiezan como a generarse conflicto entre esos set de valores que uno lleva y que de pronto no están conscientes, porque yo siento que, y a pesar de que yo me fui muy pequeña, yo me fui a los 21 años, yo trabajé desde el tercer semestre hasta el último semestre, y también trabajé en Estados Unidos como campamento en los campamentos de verano. Cuando yo trabajé en Colombia, trabajé como dependiente judicial, que de verdad que yo hoy en día digo, o sea, qué locura como uno lo explotaban, literal me pagaban 500.000 pesos en ese tiempo, el mínimo era como 800 o algo así, eso era full time, o sea, era todo mal, y uno dice, no, pues los abogados, ¿cierto? Nada que ver, y yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 5:30, y a las 6 empezaba clase de 6 a 10, entonces es una locura porque realmente es un ritmo de trabajo muy fuerte, y yo me acuerdo de tener mucha responsabilidad, yo me acuerdo como de trabajar mucho, de hacer muchas cosas. Yo no me acuerdo como de decir que uno se sentaba ahí relajada, ¿no? O sea, como que yo, ese no es la perspectiva que yo tengo de todo lo que dice como dependiente judicial, y se supone que es como el eslabón más bajo de esa cadena, pues, en una firma de abogados. Yo ya venía como acostumbrada a ese, ¿cierto? A ese ritmo. Cuando yo me fui a Estados Unidos y empecé a trabajar en los campamentos, yo me acuerdo, yo siempre he sido muy puntual, y eso se lo debo a mi papá, porque mi papá siempre ha sido tacata de ser puntual, pero cuando yo me fui a Estados Unidos, claro, yo sentía que era un trabajo diferente porque es como estos campamentos, entonces con los niños 24/7, entonces como que para mí era muy difícil comparar esa experiencia con una oficina. Pero sí me acuerdo que luego trabajamos, como los fines de semana podíamos, sí queríamos trabajar como en horas extras, y eran eventos, ¿cierto? Entonces si uno quería ser como mesero, si rentaban lugar para bodas o ese tipo de cosas. Y en una de esas trabajamos. Y me acuerdo que llegamos y la señora, digamos que empezamos a las 4 y la señora estaba ahí, y nosotros llegamos como, si te digo, 5 o 10 minutos antes. Y la señora, muy en punto, literal, ella empezó a dar la instrucción de qué vamos a hacer, Luego llegó un compañero y llegó como, si te digo, 3, 4 minutos tarde, no eran los 5 minutos, de eso sí me acuerdo claritico. Y la señora le dijo, bienvenido, llegaste tarde. Y él, sí, no, mira, qué pena, pero fue 2 minutos, no pasa nada. Yo como que hablo con ellos y como que I catch up. Reina, y ella ahí nos pasó los papelitos donde uno hacía como el recording de las horas, ¿cierto? Porque de acuerdo a eso era que te pagaban. Y cuando le pasó a él, le dice, por favor, asegúrate de que escribas que llegaste a las 4 y 4 minutos, porque esos no se te van a pagar. Y yo me quedé así como, ¿what? Como, o sea, no le van a pagar 4 minutos, le van a descontar 4 minutos de la hora. Y sí, efectivamente, le descontaron 4 minutos de la hora porque no los trabajó. Y yo siento que muy como en un nivel muy como fundacional, yo tengo esos principios en mí. Y yo, eso hoy lo digo, yo digo, entiendo la lógica, está bien. Sí, porque una persona le van a pagar lo mismo si llegó a tiempo y el que no llegó a tiempo. De nuevo, diferente, un día a día en el que uno tiene un trabajo full time y se le presentó un inconveniente y avisó, eso es muy diferente, pero un turno en el que todo el mundo tiene 5 horas y el otro llega tarde, porque a lo que llega tarde le corresponde lo mismo. Y entonces yo siento que en esa idea americana como que yo absorbí muchos de esos valores de trabajo. Y de por sí también yo siento que o sea, y no lo siento, lo compruebo con hechos de que la jornada laboral en Colombia es muy larga. Yo trabajo 35 horas a la semana y eso es full time.
nosotros trabajamos hasta los sábados en Colombia. Son muchas horas, o sea, se trabaja mucho y se trabaja a un ritmo muy fuerte. Y obviamente esto ya tiene que ver también con las cuestiones económicas del país y mucho trabajo informal y bueno, todo esto que ya hace parte como de la realidad, pero ya digamos que en la parte de los valores yo sí tenía como eso muy inculcado de que uno trabaja fuerte, o sea, uno le pagan por estar ocupado. Si usted no tiene nada para hacer, preocúpese, porque entonces mañana le dicen no hay trabajo para usted, goodbye. O sea, como que eso para mí era muy claro. Y cuando empezó todo y como que se organizó más el ritmo, sí, yo empecé a notar esos cambios tan fuertes en la cultura de que la gente realmente le costaba mucho como ese ritmo de trabajo y la gente realmente aprecia mucho ese elemento de conexión humana, de charlar, de cómo estás, de vamos por el té, de no sé qué, de bueno, si no se hizo hoy, se hace mañana. Y obviamente no te estoy diciendo que todo el lugar, en todo el país, toda Europa es igual. Te estoy contando la experiencia en donde yo estoy. Claro, entonces yo de cierta forma ahí me empecé a cuestionar y dije, esto es este país, esto es Reino Unido, esto es la República de Irlanda, o esto qué es, o es esta organización. Y eso ya me generó mucho conflicto. Yo me acuerdo que mi jefe me enseñó como la frasecita de que no, uno no vive para trabajar, uno trabaja para vivir. No, ¿cómo es? Uno no trabaja para vivir, uno vive para trabajar. Ay, no, yo siempre me enredo con estas frases. La idea, lo importante que llevar acá es que uno no puede hacer de su vida el trabajo, sino que el trabajo es lo que le permite vivir para pagarse y vivir el resto de su vida, ¿no? De tener familia, de ser feliz, de tener hobbies, de tener una vida fuera del trabajo. Entonces yo veía eso muy valioso y yo intenté como absorber muchos de esos valores y yo decir, no, o sea, me gusta, entiendo, aprecio, me gusta como este approach de decir, pucha, no todo es trabajo, no hay que volverse un workaholic. Luego empecé a involucrarme con otra organización que también hace parte del sector ONG, pero está basada principalmente en Londres, tienen acción por todo Reino Unido. Pero claro, yo empecé a viajar mucho a Londres, empecé a tener más trabajo con esta organización y ahí empecé a ver un poquito más, digamos, la otra cara de la moneda y ver que las cosas funcionan diferente cuando uno está en una ciudad tan grande como Londres. Y que ahí sí, de pronto, notaba más que era un elemento de cultura organizacional, de que la gente le pedía permiso a una mano para mover la otra, de que por otro lado esta gente era como súper activa, pero sí que se mantenía ese elemento de vivir, del trabajo no lo es todo, de qué más haces por fuera, de que no son unas relaciones como tan blanco y negro, y también de pronto 100% tiene que ver que yo vengo de un gremio y que el derecho sí, yo creo que es uno de los gremios más tóxicos en ese sentido de que requiere muchísimo tiempo y la gente se le olvida que es persona por convertirse y como como llenarse de su profesión. Entonces ahí lo empecé a ver más y vi un poquito más la efectividad, vi un poquito más ese ritmo, pero aún así yo decía, aún así el ritmo no se compara a lo que yo estoy acostumbrada. Y cuando yo empiezo, y claro, yo estoy en una visa de trabajo, tampoco es tan simple como si no le gusta, váyase. Claro, yo empiezo a ver todas estas dinámicas y empiezo como a eso me empieza a generar conflicto, honestamente, y es que cuando es difícil, cuando uno yo siento que es un juego del ego, ¿no? De que uno dice, pero yo estoy haciendo más, pero ellos porque están allá, pero ellos porque no hacen nada. Eso es uno. Y luego cuando esas acciones ralentizan tu trabajo. Entonces yo sé que yo estoy esperando algo, pero el ego está ya tomando té y yo estoy aquí esperando y ¿por qué no se va a trabajar si le pagan por trabajar? Y he intentado muchos approaches y muchas diferencias. Y uno fue, nada, yo me voy a relajar y me voy a unir y me voy a tomar té por 3 horas si fuera necesario, ¿qué importa? Y lo intenté y sufrí más. Y yo de ahí donde muchas veces, sobre todo con toda esta parte cultural, que yo siento que la cultura va mucho más allá de la música, de la comida y todo eso, ¿no? Esto también para mí es cultura, esos valores tan trabajadores que yo veo y que comparto, porque disfruto trabajar en el sentido, obviamente, qué chimba no trabajar, ¿no? Pero disfruto poder ir y hacer, disfruto decir, yo no quiero sentarme todo el día enfrente de un computador y decir, no tengo nada para hacer, pues a uno se le pasan los días súper lento, yo quiero estar ocupada, yo quiero hacer cosas, yo quiero crear. Y ahí fue cuando eso me empezó a generar mucho conflicto porque de verdad yo sentía que no estaba haciendo nada con mi tiempo y sí, me generaba conflicto, no me gustaba esa idea de decir, pues pucha, no hice nada hoy. Y a pesar de que mucha gente estaba muy contenta y muy cómoda con ese estilo, yo no. Y ahí es donde viene esa sección cultural que es tan diferente para todos. Luego pasé al otro extremo, ¿no? Yo voy entonces a
como resaltar esto y de pronto hablar y mencionar como esa diferencia cultural, y lo hablé muchísimo con mi jefe y le expliqué las diferencias culturales y le expliqué la dificultad de ver la gente, de cuando abusaban los beneficios y cuando no hacían el trabajo, y aún así era difícil porque yo siento que ahí es donde uno tiene que, como migrante, también ver, respetar y decidir si uno se adapta o si comparte el sistema o cómo lidia con eso, porque el sistema no iba a cambiar por mí y no tenía por qué hacerlo. Y entonces ahí intenté mi tercer approach, que fue: pues yo voy a seguir honrando mis valores, y cuando yo quiero y lo necesito, yo voy y me tomo un té y no tengo ningún problema, pero lo que yo no voy a hacer es ir a tomarme té por 3 horas porque está completamente en contra de mis valores y no lo disfruto y no la paso bien, y yo prefiero ir y sentarme y así sea la hueva que más trabaja, no me importa, pero hace parte de mis valores y yo quiero seguir trabajando, y yo quiero hacer cosas valiosas con mi tiempo y yo quiero generar impacto a través de mi trabajo, y eso lo hago en el tiempo que me pagan por trabajar. Lo que pase por fuera ya es muy distinto, pero hasta ahora yo me quedo aquí y hago lo que quiero. Y para mí fue muy importante llegar a esa reflexión y decir: yo no quiero traicionar estos valores que son míos, que sea por mi cultura, sea por lo que mi familia o el sistema me ha inculcado, que no puedo decir del todo que sea bien. Yo siento que siempre hay que tener en cuenta mucho esos balances, de que no estoy diciendo que me estoy volviendo workaholic, que yo estoy aquí un domingo trabajando así porque me van a apreciar. No, cero que ver, pero cuando yo estoy en el trabajo y a mí me pagan por trabajar 5 horas, yo trabajo 5 horas, y a la quinta hora yo digo sayonara, goodbye, pero hasta luego. Pero de ahí a hacer algo valioso con mi tiempo, sí lo hago y le pongo mucho empeño. Y para mí era muy valioso traer la reflexión, porque yo creo que es ese día a día en donde uno no se da cuenta de cómo emigrar te afecta en cada esfera, en cada decisión, en todos los días, en cada cosa pequeñita. Y yo siempre digo que migrar, la parte de irse, no es fácil, pero es la más fácil. Lo más difícil es quedarse, lo más difícil es encontrarse en este nuevo sistema, en donde todo es diferente, en donde lo que tú haces no es de la normativa, y aún así intentar y decidir si te adaptas o si continúas y buscas cómo hacer the most of it, que es lo que yo intento hacer. Pero es valioso tener en cuenta todos estos aspectos cuando empecemos a trabajar, y en este caso, que es el mío, de visas de trabajo, sí que es muy importante entender muy bien eso de la cultura organizacional, porque finalmente vas a estar casado con una organización, si no son 5 años, son más. Entonces es importante ser consciente de todas esas implicaciones para tomar una decisión informada. Y también siento que hay un elemento que a veces yo sí sufrí mucho y como que intento constantemente mejorar, y es tampoco hacer un juicio de valor hacia los valores diferentes. Y es que a veces no, por mucho tiempo yo vi esa forma de hacer las cosas como mediocre, ¿cierto? Le asigné un juicio de valor. Entonces yo miré eso y yo comparaba con la forma como yo hago las cosas, me parece mediocre porque la gente lo hace de la forma más sencilla, de la forma más básica o de la forma más perezosa, ¿cierto? Eso es mi forma de ver. Y yo siento que eso simplemente te antagoniza, eso no te ayuda en absolutamente nada. Entonces yo honestamente, y para muchas cuestiones culturales en las que no estoy de acuerdo, intento ser muy consciente de poder revisarlo, verlo, entenderlo, lo aprecio. O sea, entiendo que ellos trabajan en un ritmo más lento, que trabajan menos. Eso es un fact, ¿cierto? Es un hecho, no le estoy asignando un juicio de valor, pero no me parece que esté mediocre o que sea malo o que no se pueda hacer, sino que son formas diferentes de hacer las cosas. Es una sociedad entera, no puede ser que la sociedad entera esté mal y yo esté bien, ¿cierto? Que egocentrista es eso. Simplemente decir, bueno, no lo comparto, no es como yo haría las cosas, pero ellos lo hacen así, así que yo decido si como sumarme a esa dinámica o estar afuera y ver cómo me adapto a ella como pueda, sin tener que hacer un juicio de valor. Porque entonces, si uno está todo el día buscando hacer juicios de valor de esa cultura ajena, siento que uno nunca va a lograr tampoco llegar a un punto en el que se siente cómodo en ella, porque todo lo demás, todo lo ajeno, todo lo diferente es malo, o es mediocre, o es maluco, o es feo, o es maleducado, o es. Y a veces, que yo lo vi también en los programas de voluntariado en el que nosotros tenemos tanta gente de todo el mundo, muchas veces lo veía que las personas llegaban, sobre todo nosotros, siento que nosotros somos muy de lo que consideramos como
como no grosero, pero de pronto maleducado. Siento que lo tenemos son unos valores que los tenemos muy set en nuestra mente, y a veces noto que los alemanes pueden pasar como maleducados de acuerdo a nuestros estándares, de nuestros valores y a nuestra cultura. Y yo soy muy cuidadosa, y siempre que alguien me pide un consejo frente a la migración es que te separes de ese juicio de valor, porque si, por ejemplo, cada vez que yo hablo con un alemán me va a parecer grosero, maleducado, entonces nunca voy a poder apreciar cómo son. Simplemente es una cultura diferente, es directa, no juegan tanto como nosotros a través del bienestar y las palabras y todo eso, son muy directos y está bien, pero no significa que ellos tengan mala educación y yo tenga una buena educación, porque pues la educación no se puede encuadrar de una forma tan encasillada, ¿no? Estoy muy interesada en seguir hablando un poco más sobre el trabajo, manejar personal y todas estas cuestiones más profesionales. Quiero compartir un poquito más de eso, así que algunos de los episodios van a ser de eso, así que cualquier duda, cualquier cosa me van contando. Muchas gracias por ver, un saludo, bye.